¿Qué hacer con nuestro pecado? Ese es el título, como interrogante. Si queremos mantener esa comunión con Dios, nosotros tenemos que separarnos del pecado, y eso lo hemos visto en reiteradas oportunidades. De hecho, esta es la lección que nosotros vemos en la última sección de Levítico, empezando con el capítulo 11. Levítico 13 continúa bajo este mismo tema, hablando de la lepra. Y la lepra, nosotros sabemos que simboliza en la Biblia al pecado. ¿Sí? Recordemos eso. Y Levítico 13 trata de cómo reconocer la lepra, fíjense, y qué se tiene que hacer cuando se descubre que hay lepra. ¿Qué medidas se tienen que tomar? El término lepra en la Biblia, quiero que sepan que abarca mucho más que una enfermedad que se clasifica como lepra. Para la Biblia incluye varios tipos de enfermedades, pero que radican de adentro, dentro del cuerpo, pero que se manifiestan hacia afuera. Es decir, no es solo un tipo de enfermedad, sino que son varios tipos afuera. ¿En qué? En la piel. Y puede ser que algo en el cuerpo humano, de repente algo, ¿verdad? Está contaminado. Pero también podría ser la ropa contaminada, porque es lo que vamos a ver hoy día en Levítico, y vamos a ver a qué hace referencia en ese sentido. Pero con todo, Dios quiere mostrarnos un cuadro del pecador, cómo somos nosotros, cuál es nuestra condición. Y es algo que forma parte de nosotros, porque nosotros nacemos, como lo hemos explicado en oportunidades anteriores, con una naturaleza caída, con una tendencia al pecado. Pero esa tendencia nadie lo ve, se manifiesta externamente, porque esa naturaleza está ¿dónde? Dentro. ¿Se dan cuenta más o menos el paralelo con la lepra? Algo que hay dentro, pero se manifiesta externamente, en la piel. Esa naturaleza, no, nadie puede decir, ay, Dios mío, mira, estoy viendo tu naturaleza. No, lo que ves son las acciones hacia afuera. Pero ese es producto, ¿qué? De esa naturaleza. Por eso que vemos maneras asquerosas que el ser humano emergen de su vivir. Y es algo tan profundo en nuestra naturaleza, pero ¿saben qué? Pero se extiende por todo nuestro ser. Es decir, que va a cada área de nuestra vida. No solamente se queda en un área, sino que va a todo. Y donde va a ensuciar. Esa es la naturaleza. Ahora, esta enfermedad de la lepra era una enfermedad incurable humanamente. Y allí hay otra relación con el pecado, porque el pecado humanamente es imposible ¿de qué? De curarse. ¿Sí entendemos? Fíjense la relación que hay. La lepra es incurable, era incurable. Y el pecado también. Por esto Cristo, cuando nosotros, si somos un poquito observadores, en los evangelios, que es donde se mencionan los milagros de Cristo, lo que más sanó Cristo, ¿qué cosa era? Leprosos. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque para demostrar que verdaderamente Él era Dios. Pero sin embargo, aún con eso no entendía la gente. Porque a través de esa sanidad Él demuestra que Él es Dios y que tiene potestad para sanarnos de esa lepra, pero también sanarnos de nuestros pecados. Y aquí en Levítico 13 es justamente un capítulo que habla sobre la lepra. Y Dios nos va a enseñar la misma lección que vemos allá en Mateo 15, 19. Y se lo leo rápido, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Dónde es el corazón? Pues dentro. Y no estamos refiriéndonos al que bombea sangre y hace el aparato circulatorio que todo funcione bien, ¿no? Sino esa naturaleza que tenemos. Salen los malos pensamientos, pero no solamente los malos pensamientos. ¿Qué más salen? Los homicidios. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, venimos con esa naturaleza, ¿se dan cuenta? De adentro, pero se exterioriza hacia afuera. Igual que la lepra. Una condición interna se exteriorizaba en la piel.
Pero vamos a ver que del versículo 1 al 8, aquí en el Levítico 13, que se tiene que tener discernimiento para poder saber si es lepra o no lo es. Hay muchos que dicen el don de sospecha. No, ese don no, tiene que tener discernimiento. Pues yo creo que pasa esto. No, pues no es lo que tú crees. Hay que tener discernimiento y eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Empecemos leyendo el versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Es decir, si no es superficial, si no es más profundo que la piel, era considerado como lepra. ¿Sí entendemos esa parte? Y el sacerdote lo reconocerá y le declarará inmundo. Como estaba diciendo, la lepra era una enfermedad del cuerpo que se manifiesta visiblemente en la piel. No es algo externo, no era un problema superficial, era interno. Por eso que cuando iban a fijarse, tenía que fijarse si la herida que tenía, esa úlcera que tenía, estaba más profunda que la piel. Si estaba más profunda que la piel, significaba que era interno, no era externo. Si solamente estaba a raíz de la piel, significaba que era ¿qué? Externo. Sí comprendemos eso, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí que era ¿qué? Algo profundo. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de la dermis y la epidermis, la piel, lo que es la piel, mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver. Lo que se ve en la superficie es ¿qué cosa? El síntoma de lo que está adentro. Pero el problema radica ¿dónde? Dentro. ¿Sí comprendemos eso? Ok. El pecado es de una manera similar. Se manifiesta visiblemente en las mentiras, en los robos, levantando falsos, hablando a espaldas de alguien, un mal temperamento, etcétera. Pero ¿saben qué? Eso es lo externo, es lo que vemos. Pero el problema no es solamente lo externo, el problema está dentro del corazón. Pero se exterioriza, así como la lepra se exteriorizaba en la piel, se exterioriza con las acciones que uno hace. Pero el problema viene ¿de dónde? De dentro. Tenemos que tener este entendimiento, hermanos, porque eso nos va a ayudar a poder nosotros saber qué cosa hacer. Cuando no hay ese reconocimiento, entonces no sabemos qué hacer. Por eso que el título de hoy es ¿qué hacemos con nuestro pecado? Fíjense, por algo es el título. Entonces el problema radica más adentro y se encuentra ¿en dónde? En la propia naturaleza del hombre caído, como lo hablábamos la semana anterior sobre Levítico 12. En el versículo 2 que estamos leyendo dice que la lepra es algo que desfigura al hombre, exactamente como el pecado ha desfigurado la imagen del ser humano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero la lepra del pecado ha desfigurado nuestra apariencia. Ya no reflejamos la imagen de Dios, reflejamos la imagen del pecado, una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque la enfermedad está adentro. Y eso, aunque Dios nos hizo a la imagen, pero el pecado ha hecho que se distorsione todo. El hombre nace pecador, siempre va a tener la imagen de Dios, pero la imagen es torcida. ¿Por qué? Por el pecado que mora en el corazón. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo esa parte? Vamos a seguir. Versículo 4. Donde vemos la lepra y el pecado. Es algo que se extiende. Vamos a ver versículo 4 al 6, donde habla de la cuarentena. Dice: si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará,
Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era una erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Es decir, si el sacerdote no podía discernir si lo que estaba frente a él, de la persona que lo habían llevado, era lepra o no, a fin de no dejarse llevar por los sentimientos, que es muy dado el ser humano a dejarse llevar por los sentimientos, había una regla. No está claro la situación, pues te voy a tener en cuarentena 7 días para ver cómo evoluciona. Si evoluciona, es que sí era lepra. Pero si no, entonces yo voy a tomar las medidas. Entonces, hay una precaución aquí, hermanos. Es decir, que apenas se ve una cosa, ya no se puede estar juzgando. Hace un tiempo atrás, les había hablado, tal vez algunos no estuvieron, algunos tal vez sí. Algunos los que estuvieron se van a acordar. En una oportunidad había llegado un hombre que era demasiado católico. Era de los de hueso colorado, como le dicen. Pero sí se había arrepentido genuinamente. Y comenzó a caminar en los caminos del Señor con rectitud. Daba testimonio. Pero nunca faltan los que tienen don de sospecha por ahí, ¿verdad? Acá no hay. En México no existen, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos y en Perú sí hay bastantes que tienen el don de sospecha. Mira lo que está haciendo. Apenas te ven una cosa y ya comienzan a querer hablar. Y así más o menos había un hermanito que se creía el muy espiritual, por eso que se quería con derecho a señalar con el dedo a los demás. Y justo da la casualidad que estaba pasando por la acera de al frente de la casa de este hermano que había, que era nuevo, vamos a decir. Y ve que está saliendo al trabajo. Y en la puerta de la casa, el hermano hace. Más demoró el hermano en hacer esa señal que en ir a llevar el chisme al pastor. Le dijo: pastor, usted dice que es hermano dice que es hermano, y mire, ya tiene 6 meses. Y acá sí se porta muy bien, pero ¿sabe qué? No, todavía sigue siendo católico. ¿Y por qué usted dice eso? Porque yo le he visto que iba al trabajo y se salió en la puerta y se estaba persinando. ¿Usted me está diciendo la verdad? Sí. Si quiere, llámelo y pregúntelo. Y si él no acepta que se estaba persinando, entonces usted me llama para confrontarlo. No podemos permitir ese tipo de gente acá. Hipócritas. ¿Qué les parece? El pastor, gracias hermano, lo llamó efectivamente, ¿no? Porque era un hermano de buen testimonio, era un hermano que estaba dando frutos. Pero todavía era corto el tiempo y tal vez pues no sabía que ya no se tenía que persignar. ¿Puede ser o no? ¿Es posible o no es posible? Con una tradición muy arraigada toda su vida, es posible que todavía queden algunos rezagos. Y entonces, y lo llama. Le dice: hermano, usted sabe que ya como cristianos ya no nos podemos estar persignando ni hacer esas cosas. Sí, claro que sí, pastor. Dice, ¿y usted no lo practica? No, le dice. ¿Por qué me pregunta eso? Porque me han dicho de que usted cuando sale de su casa para irse al trabajo, usted se persigna. No, pues si él se había dado cuenta de quién era el traidor de chismes, por no decir otra cosa, ¿verdad? Porque lo había visto también él, que pasaba por allá al frente. Dice: no, pastor, ya sé. Míreme, cada vez que yo salgo a mi casa, lo que yo hago es, ¿qué me olvido? Mi cartera, mis llaves, y dejé la comida para el perro. ¿Se entiende? Pero muchas veces hay ese tipo de gente
Espero que no haya ninguno acá. Y si no, arrepiéntase. Al final, pues oramos por usted también. Cuando no se sabe discernir, no se tiene que ir y de inmediatamente querer juzgar a los demás. Fíjense acá, si el sacerdote no podía discernir la lepra, si era lepra o no, él, para asegurarse, lo pone en cuarentena 7 días. ¿Ven la sabiduría de Dios? ¿Entienden eso o no? ¡Qué excelente! Ahora, una vez que lo encierra, nuevamente después de 7 días, no repite, si todavía no puede discernir si es lepra o no, vuelve nuevamente, cuarentena. Pero no lo declara inmundo todavía. No es apresurado. ¡Qué extraordinario! Dios dándonos una lección tan maravillosa. Y después de cada periodo de 7 días saca al leproso para evaluarlo y para poder ver. Y esto hay una lección que nosotros tenemos que ser cautos también. Que no seamos apresurados a juzgar, a señalar, a decir él o ella. Porque son muy dados a veces la gente. Yo no he visto realmente aquí, pero conozco muchos lugares en donde hay. Y como no hay, espero que no se dé. Pero Dios nos está hablando también para tomar precaución. Sigamos con el versículo 7. Donde nos habla 7 y 8, que es una enfermedad que se extiende, la lepra. Pero si se extendiere, dice, la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. ¿Por qué? Porque es lepra. Ahí está. Si se extendiere. Si no se extiende, si no se multiplica propagándose por el cuerpo, como dice el versículo 6, no es lepra. La persona se declara limpia, y está libre. Sin embargo, cuando nosotros sabemos, o la Biblia nos indica, de que si se extiende, de inmediato, ¿qué cosa? Va a decir, esto es lepra. Porque la lepra, al igual que el pecado, se va extendiendo todo el cuerpo, carcomiendo como esa gangrena hasta consumir a toda la persona. Eso es lo que hay. Y aquí podemos ver la justicia de Dios en esa cuarentena de 7 días, de periodos de 7 días, 7 días. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y entonces nos encerraba a nosotros para ver si nosotros lo que tenemos es lepra o no. No es que Él no lo sepa, sino para darnos cuenta a nosotros mismos. O sea, Dios nos ha encerrado a cada ser humano por 7,000 años. Una cuarentena de los posibles leprosos. Y eso les expliqué, el de los 7,000 años en el reloj profético de Dios. Así que 7,000 años en la historia del hombre es lo que nosotros estamos encerrados. Después de esos 7,000, es decir, después del milenio, Dios sacará a todos los leprosos pecadores para evaluarlos, a ver hasta qué punto ha llegado esa enfermedad. Y este juicio, donde se va a determinar esto, se llama el juicio del gran trono blanco. Y toma lugar después del milenio. Voy a ir rápido nada más, no vamos a enfocarnos demasiado porque no es el tema, pero sí para entender cómo Dios nos está hablando. Allí hay un cuadro justamente de eso aquí en Levítico. Apocalipsis 20:11 hasta el 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. Ahí está. Pero como no es un sacerdote terrenal, él sí sabe. Él juzga con justo juicio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. No, es que yo soy bueno, no sé. Pues ahí. Como a la gente le gusta alardear de sus obras, ahora vamos a ver si sus obras son buenas.
Es lo que va a hacer el Señor. Los va a confrontar con todas sus obras que dicen que son buenas. Porque el hombre es el que dice eso. ¿O no es cierto? Porque Dios ya sabe que las obras, ¿cómo son? Pues sí, pero el hombre se anda diciendo, no, es que yo hice esto, yo hice aquello. A ver, con las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ahí está. Sigamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y qué? Y todos los mentirosos. Digo, ¿quién se libre de eso? Ahí está. Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. No, yo no soy un ladrón, yo no soy un delincuente, yo no soy un borracho, yo no soy un drogadicto. No. Mentiroso. Ahí caen todos. Pues también ahí están. Ahí están. Y este es el justo juicio de Dios, en el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Él va a evaluar a cada uno para ver hasta qué punto ha llegado la lepra. Nacemos con esa tendencia, recuerde. ¿Hasta dónde dejaste que llegue esa lepra? ¿Hiciste algo? ¿O no? Ahí está, es lo que va a hacer. Dice Romanos capítulo 2, 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Es decir, cuando alguien endurece su corazón, y ya le expliqué qué cosas significa endurecer, es decir, hacer las cosas que me da la regalada gana antes de someterme a la voluntad de Dios. No, mírame, no vengas acá a decirme eso. Yo sé, pero yo también tengo derecho a hacer las cosas como yo quiero. Es decir, no lo voy a hacer como Dios dice, lo voy a hacer como yo quiero. Y me vale. No lo dice, pero lo hace. Por lo menos es lo que hay en el corazón de un leproso que tiene duro el corazón. Pero ¿qué está haciendo? Ahora parece que yo estoy como acá, yo estoy por encima de esto y de aquello y de otro. Así viven, orgullosos, arrogantes, creyendo que se están saliendo con la suya. Lo que no saben que son unos pobres y desventurados, dice la Biblia. Pero aquí en Romanos dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Mucho cuidado tenemos que tener, hermanos. Mucho cuidado con querer nosotros irnos en contra de lo que Dios manda. A Pablo o a Saulo, cuando todavía era Saulo, dijo, dura cosa es, dura cosa querer hacer las cosas como tú crees. Después de discernir, hermanos, si es lepra o no, el sacerdote declara a la persona inmunda o limpia. No hay más. Vamos, versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, el pelo que cambia de color indica que el problema es más que superficial, es profundo. La carne viva es simplemente una manifestación visible en la carne del problema que está como dentro. Igual sucede con el hombre. El adulterio, la fornicación, la pornografía, los pleitos, las contiendas, los celos, el egoísmo, y seguiría. Todo eso, todas estas cosas son manifestaciones visibles. ¿Pero de qué? De algo que está ¿qué? Dentro.
Eso es. Manifiesta la carne viva ahí a todo lo que da. Eso entendemos, ¿verdad? Ahí está todo, la carnalidad. Pero el problema no es externo, el problema radica más adentro. ¿Por qué? Porque no quieren morir a esa naturaleza pecaminosa con la que nosotros hemos nacido. Y esto es justamente un cuadro de la lepra también. Sigamos hablando, versículo 12, estamos ahí. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Fíjense, cuando la lepra cubre todo el cuerpo, de pies a cabeza, al leproso se le declara ¿qué? Limpio. ¿Qué es esto? Bueno, este es un cuadro del pecado y de la salvación. Para poder ser salvos, para poder ser declarados limpios y justos, en primer lugar nosotros necesitamos reconocer, primero entender, luego reconocer que somos total y completamente malos, leprosos del pecado, de pies hasta la cabeza, y que no hay nada que nos pueda salvar. A menos que eso ocurra, entonces Dios no hará nada. O sea, para poder nosotros recibir la gracia de Dios, para que esa gracia sobreabunde sobre mi vida para salvación, en primer lugar tengo que, ¿qué cosa hacer? Reconocer cuál es mi estado. Reconocer que no puedo hacer nada por mí mismo. Reconocer que todo lo que yo haga de la cabeza hasta los pies, ¿saben qué? Necesita ser curado por el Señor. Y esa curación solamente se logra por el sacrificio vicario de Cristo. Que no hay otra manera, que no hay otra forma. Es decir, primero el pecado tiene que abundar. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? ¿Para qué? Para que la gracia sobreabunde. Dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que pueda enfocar. Es como un espejo que te ve, te hace ver cuál es tu condición, cuál es mi condición. Para que el pecado abundase, cuanto más abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Cuando yo reconozco toda mi iniquidad por completa, es que la gracia de Dios me abraza. Es que la gracia de Dios me alcanza. Es que la gracia de Dios me hace acepto ante el Padre Celestial. Una persona jamás, hermanos, podrá ser salva si no entiende que no hay nada bueno en ella de pies a cabeza. Es y hace pecado desde adentro y se muestra hacia afuera. Porque es la condición del hombre. A menos que reconozcamos cuál es nuestra condición, Dios no va a hacer nada. Porque Dios vino, ¿por quién? Por los enfermos, no por los que están sanos. Sencillo. Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 17 al 25. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, esa naturaleza. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la gracia de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en esa naturaleza caída. ¿Qué hace? Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se dan cuenta? Es una lucha permanente entre el hombre espiritual y el hombre carnal, la naturaleza caída y la naturaleza espiritual. En reiteradas oportunidades les he enseñado, ¿quién va a ganar? Depende a quién alimentes. Si tú alimentas a tu carne, siempre va a ganar la carne. Pero si tú alimentas a tu espíritu, el espíritu va a imponerse a esa naturaleza carnal. Esta lucha es permanente, constante. Y aquel que diga que no tiene esa lucha, ¿sabe qué?
pues tal vez es un carnal de primera, porque no siente luchas. Le parece que todo es normal, porque esa lucha es permanente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego viene, gracias doy a Dios por Jesucristo, oh Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está haciendo? Un reconocimiento de su naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Donde podemos nosotros reconocer ante Dios cuál es nuestra verdadera naturaleza y que no hay nada bueno realmente. Por eso que necesitamos que Él, que es bueno, venga y haga su santo templo en mi corazón. Porque si no, ¿qué bueno voy a dar? ¿Por qué es así? Porque si uno no reconoce esto, nunca jamás se va a arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir alguien que cree que está bien? Por eso que los tibios, que están espiritualmente, creen que están bien, creen que están calientes. No se sienten fríos, se sienten calientes, pero están tibios. Es el peligro de los tibios. Una vez hace tiempo prediqué el peligro de ser tibio. ¿Por qué? Porque se cree a sí mismo que está caliente, que está bien con Dios, entre comillas. Y no quiere aceptar que alguien le diga, mira hermano, tienes que enderezar tu camino. Mira, que dices, no acepta. Pero alguien que está frío espiritualmente reconoce, sí, estoy mal. Y es más susceptible incluso a que se pueda venir y reincorporarse al cuerpo como el hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes? Tuvo que reconocer cuál era su situación. Una situación terrible. Reconocer su pobreza. Lógicamente era pobreza de material, pero acá estamos hablando de pobreza espiritual. Es lo mismo, es el mismo cuadro y siempre ha sido así. Y cuando alguien no se cree que es tan malo, jamás van a buscar un salvador. Jamás van a considerar a Jesucristo porque cree que puede salir del problema por sí mismo. Finalmente no soy tan malo para merecer el infierno. Al fin y al cabo yo doy mis diezmos. Sí. Al fin y al cabo yo hago esto, yo hago aquello, es más, hago más que otros. Sí. Cuidado. El pecador está podrido, es totalmente malo y es pecaminoso. ¿Por qué? A veces se preguntan, ¿por qué Dios es tan malo que manda a la gente al infierno? ¿Has escuchado gente que dice así? ¿Sí o no? Pues he escuchado muchos. Y a veces yo digo, ¿por qué la gente es tan mala que no quiere acercarse a un Dios tan amoroso? Porque Dios la gente no se va al infierno porque Dios desee, sino porque ellos tomaron una decisión equivocada, porque se creyeron que con sus obras podrían, ¿qué cosa? Alcanzar la salvación. Con eso ya. Tanto es así que algunos hace tiempo decían, no, aunque sea de panzazo yo soy salvo. Pues no están pensando agradar a Dios, están pensando en sí mismos. Cuando el objetivo de todo hijo de Dios es agradarle al 100% a Él. ¿Sí o no? Claro. Toda esta cabeza y todo este corazón doliente. Miren lo que dice Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero al estar así, al reconocer esa situación, ¿sabe qué? Dios puede sanarlo. Es más, Él quiere sanarlo. Sigamos ahí en Isaías, vamos al versículo 18 del capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Cómo tenemos que estar? A cuentas. Y si entendemos ese término, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren como la grana, ahí está la esperanza, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Pero el pecador tiene que reconocer su enfermedad, reconocer su problema, reconocer que ese pecado abunda dentro de sí. ¿Para qué? Para que Dios lo pueda sanar, para que la gracia del Señor sobreabunde para salvación y Dios, Él, lo declare limpio.
Solamente Él puede hacer eso. Sigamos en Isaías. Versículos 19 y 20. Sigamos ahí mismo. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo dijo el pastor, lo ha dicho Dios. Pero algunos dicen, ¿a poco va a ser porque el pastor lo dice? No, te estoy leyendo la Biblia. Ahora, por otro lado, y vamos a ir hasta el versículo 14, aquí en Levíticos, después de la salvación, a veces aparece la carne viva también. ¿O no es cierto? Aún siendo salvos. ¿Aparece o no aparece? Ahí dicen no. Pues sí. Recuerden que ya no practicamos el pecado, pero eventualmente pecamos y sale la carne ahí tremenda ahí. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, entonces ¿cómo dice que no? Ese me parecen algunos hermanitos, ni le digo de dónde, muy espirituales ellos. Versículo 14 vamos, de Levítico. Mas el día que apareciere en él la carne viva, ¿será qué? Inmundo. Todavía andamos en cuerpos leprosos, en el mal del pecado, todavía mora en nuestros miembros, todavía estamos con esa inclinación al pecado, y a veces esa lepra vuelve a causar una llaga visible de carne viva, carnalidad, lo que llaman cristianos carnales, pero que pues no debiera, pero sin embargo de vez en cuando salen esas obras de la carne que menciona ahí en Gálatas 5. Cristianos genuinos, pero por darle chance a los pensamientos que vienen, comienza a generar pensamientos indebidos. ¿A poco no? Sale a flote la carne viva ahí, que no terminó de morir. Cristianos genuinos, que antes tal vez practicaban la pornografía y ahora no, ya tienen un buen, lo que no, pero como tienen ahí al alcance la computadora, déjame checar, y se ponen como que no quiere, y con un ojo están mirando, la carne comienza, ¿no cree? Bueno, a los que no les gusta eso, pues no, pero cada uno sabe en qué se muestra la carne. Cristianos que eventualmente se les sale una palabrota ahí de esas que antes practicaba todos los días, ya no la saca todos los días, pero le sale una palabra que, ¿para qué te digo? Que me asusta. O la codicia, contiendas. Sí, yo soy cristiana, pero no me va a dejar a mí que se ha creído esto. Sale a relucir la tremenda carne. ¿Sabes cómo dicen allá? Tremenda lonjas todavía de carne. ¿Sí? ¿A poco no es cierto? Sale a relucir. Versículo 15, vamos. Y el sacerdote mirará la carne viva, pues Cristo te está mirando, Él es nuestro sumo sacerdote, y la declarará ¿qué? Inmunda. ¿No crees que pasa por alto? Es inmunda la carne viva, es lepra. Es la lepra y uno se torna inmundo debido ¿qué? A esa carne viva. Pero ahora viene, ¿qué hacer? Porque no nos quedamos con eso, tenemos que ver qué hacer. Si no, pues estaría inconcluso. Versículo 16. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Tiene que reconocer por lo que es esa lepra, el pecado, y luego volverse ¿qué? Blanco. Fíjese. Lo volvemos blanco, ¿cómo? Confesándonos, confesando ante el Señor, arrepintiéndonos y limpiándonos por medio de Jesucristo y de su palabra. Es la única manera.
Dice primero de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué cosa? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No dice eso? Claro. Sigamos versículo 17 de Levítico, mire, para no perder la hilación de lo que está tan importante. ¿Cuánto lo ven interesante esto? No, muy importante. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Ya cuando ya no hay carne viva, cuando uno ya se despojó de ese viejo hombre para poder vestirse de Cristo, entonces ahí recién es que se declara limpio otra vez. ¿Y qué pasa? Se restablece nuevamente la comunión con el Señor. ¿Sí? Comprendemos eso, ¿verdad? Luego vamos a ver unos detalles específicos, 5 casos específicos. Y aquí del versículo 18 hasta el 44 es bastante. No lo vamos a leer todo, de hecho. Aquí Dios, hermanos, nos va a dar instrucciones para 5 casos específicos. Por lo tanto, es importante que estemos atentos a lo que se repite acerca de la lepra, porque nos va a enseñar algo sobre el pecado. Vamos al versículo 20. Vamos a empezar con el 20. Habla sobre la lepra y la úlcera. Dice: y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. ¿Sí saben qué es eso, no? Pues ni lo voy a explicar, ya ustedes saben más. El divieso es úlcera, hermanos. ¿Ok? Úlcera es lo que significa. La lepra, entonces, es algo más profundo que la piel. No es un problema superficial, más bien es algo muy profundo y que tiene que ver, en nuestro caso, con la naturaleza humana. Ahora, los 7 días encerrados, un cuadro de los 7000 años de la historia del hombre, sirven para ver y probar acerca del problema de la lepra. ¿Recuerden? Encerraban 7 días al sacerdote. Pues nosotros estamos en este el periodo, nosotros, aquí. Levítico, sigamos, versículo 22. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido, es la cicatriz del divieso, de la úlcera. Y el sacerdote lo declarará limpio. La lepra, como el pecado, entonces, ¿qué pasa? Se extiende. Como dice, no sé, no voy a mencionar un nombre porque después se enojan. Manzana podrida corrompe a sus compañeros. Es lo que estoy diciéndote, para que entiendas. La lepra se extiende. Por eso Dios tiene que tratar con los leprosos en la iglesia. Porque esos vienen a meter rencillas. Esos comienzan a hablar mal de uno y de otro y comienzan a hacer chismes. Esos son los que llaman por teléfono y que quieren... Sí. Eso. Mire, y que el pastor, que no sé qué y que no sé cuánto. Esos. No, que la hermanita, mira, que no sé qué. No. Pero Dios va a tratar. Así de sencillito. A veces, si se arrepienten ante Dios, no ante el hombre, sino ante Dios, verdaderamente, pues Dios los restaura. Si no, sácatelas. ¿Sí? Dios trata. ¿Para qué? Para conservar la iglesia, ¿qué? Limpia, santa, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no quiere que ningún leproso lo esté contaminando. ¿Cómo la ven? ¿O usted cree que Dios, el esposo, va a querer que su novia esté siendo apabullada ahí por la lepra? Pregunto. No. Entonces se dan cuenta, cuidado. Versículo 24.
o 25, perdón. El sacerdote la mirará, y si el velo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no pareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y al 7º día el sacerdote la reconocerá. Y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Entonces ya volvemos a reiterar que la lepra es un problema profundo. Aquí dice que tiene que pagar 7 días en cuarentena y luego ser juzgado. La lepra se extiende, crece, se multiplica como un cáncer podrido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, será juzgado. Sigamos ahí. Es un caso. Viene otro caso. La lepra y la cabeza o el pelo. Primero es la lepra y la úlcera, luego la cabeza o el pelo. Donde habla en el versículo 30 que la lepra es profunda, el del 31 al 34 dice que hay que encerrar al enfermo para juzgarlo, y del 35 al 37 es la lepra porque se extiende. Nuevamente, el hecho que se extienda, eso es lepra. Versículo 38, donde habla de la lepra y el empeine. Le dije que son 5 casos. Si lo leemos todos, pues nos vamos a demorar, pero más o menos para que vayamos comprendiendo. Dice: asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Aquí la enfermedad, ¿dónde está? En la piel, es algo superficial. Podríamos decir que es como un vicio o un hábito malo que uno mismo puede quitar de su vida. ¿Pero qué apareció? Entonces no es lepra, no viene de dentro, y la persona se le declara limpia. Vamos, la lepra, versículo 40 al 44. Cuando la llaga es profunda y se extiende, es la lepra, pero si no, no, uno es limpio. O sea, sigue el mismo orden prácticamente en los diferentes casos. Entonces, vemos, hermanos, siempre los mismos elementos en la lepra que a nosotros nos muestran el cuadro del pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque es profundo, forma parte de nuestra naturaleza y se extiende, y porque va de mal en peor. Eso es. Versículo 45. ¿Qué hacer con el leproso? Y ahí está. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. Pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Aquí vemos un cuadro del pecador todavía vivo, o sea, del leproso en la tierra de los hombres, pero bajo la sentencia de la ira de Dios y bajo la condenación por esa inmundicia que lleva en su cuerpo. El leproso, hermanos, es un muerto vivo, como todo pecador. Cuando usted se sube al camión, se ve en medio de muertos. ¿Se ha dado cuenta? Muertos espirituales, pues. ¿Sí? De repente alguien me dice: entonces yo no voy a viajar en camión. ¿En qué vas a ir? En eco. Pues el que maneja también, estás con un muerto ahí. Espiritualmente estamos hablando. Entonces, el leproso es un muerto vivo, como todo pecador. Su muerte viva se ve en esa manifestación del luto, porque es la forma como se viste. ¿Recuerdan cómo se vestía? Sí, el luto. Rasga su vestido, descubre su cabeza y confiesa a gritos su inmundicia. Inmundo, inmundo. Un reconocimiento de quién es. Lo más horrible de su sentencia es que ¿dónde vive? Fuera del campamento. No vive con los demás. Está separado de Dios y está solo. Solo. Y todo esto, hermanos, nos muestra el cuadro de un pecador bajo la convicción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no hay convicción del Espíritu Santo, no puede reconocer su lepra, reconocer su pecado. Solamente se reconoce el pecado cuando el Espíritu Santo viene y comienza a redarguir y comienza a confrontarnos con nuestra naturaleza, con lo que hay dentro del corazón.
Dice, está separado de Dios como todo pecador desde el huerto del Edén. Sabemos que era la forma como estaba el ser humano, pero lo sabe y anda lamentando y anda gritando, viendo muerte en todo su ser, quebrantado, contrito, triste. Pero ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer? Bueno, ¿quién puede curar lo incurable? Porque la lepra nadie lo podía curar, recuerden. Es lo dijimos al empezar. ¿Quién puede sanar al leproso? ¿Por qué será que Jesucristo les decía, no, sanó a más leprosos que cualquier otro tipo de enfermedad? Ya lo vimos. Porque Dios quiere que sepamos algo. La lepra, que es incurable, y la lepra, que es símbolo del pecado, que también es incurable, solamente Jesús lo puede sanar. ¿Por qué? Porque para sanar la lepra requiere algo sobrenatural. Al igual que para sanar del pecado requiere una obra sobrenatural de parte de Dios. Pero para ser salvo tenemos que reconocer el problema, reconocer nuestra necesidad primero, y así podemos correr a Cristo. Si no, no hay forma. Poder decirle, quiero ser sano, quiero ser limpio. Si el leproso no se sana, ¿qué va a pasar? Va a morir. Su enfermedad lo llevará al sepulcro. Estamos hablando de la lepra, pero el pecado también lo va a llevar. No hablamos del panteón, estamos hablando de la muerte eterna. Pero mientras el pecador vive, todavía hay esperanza. Mientras tú vives, tú respiras y estás en este lugar, Dios te está dando una oportunidad. Hay esperanza. Pero si mueres en tus pecados, sin ese Salvador en tu corazón, la separación va a ser por completo. Su naturaleza pecaminosa se va a manifestar a todo el mundo. ¿En dónde? Ahí en el lago de fuego, del cual hablábamos hace un rato cuando leímos Apocalipsis, donde el gusano nunca morirá y el fuego nunca se apagará. Sigamos con los vestidos. La lepra alrededor de uno. Versículos 47 al 59. Y aquí el enfoque cambia un poco, ya que no se trata de la lepra en el cuerpo, sino en los vestidos, en lo que uno se pone, en lo que te rodea todo el día o todos los días. Entonces, hermanos, aquí en este pasaje vemos un cuadro del pecado que está a nuestro alrededor todos los días, todo el día. Amistades, circunstancias, influencias de todo tipo que siempre nos están rodeando. Dios quiere que aborrezcamos este tipo de ropa contaminada por la carne, por el pecado. De hecho, en Judas, versículo 23, tiene un solo capítulo, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia, con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La lepra del vestido tiene los mismos síntomas que la lepra del cuerpo. Exactamente. Vamos al versículo 47 de Levítico. Hasta el 50 vamos a leer. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en un urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote, y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Tiene que encerrar a esa prenda por 7 días, como los 7000 años de Adán hasta el final del milenio. El hombre pecador y su mundo de pecado encerrados hasta el día del juicio. Sigamos versículo 51. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiere extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Si la lepra se extiende y por lo tanto ¿qué tiene que hacer? Hay que quemar ese vestido corrompido. Dicho de otra manera, hay que ser radical. Y de eso aprendíamos el día domingo. Cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes al joven rico y dale a los pobres. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el corazón del joven rico estaba en las riquezas. No es que Dios quería que sea pobre, sino que pusiera a Dios en primer lugar.
Él decía que amaba a su prójimo y que había cumplido todas las leyes de las que le mencionó, las 5 que le mencionó. Pero le demostró, Cristo le demuestra que no era verdad. ¿Y cómo lo demuestra? Mandándole para demostrar que verdaderamente ama a su prójimo. Pero demostró que el corazón del joven estaba ahí en sus riquezas. Por eso que acá habla de quemar el vestido. ¿De qué habla? De algo radical. ¿Qué es lo exterior, lo que te está rodeando? ¿Sí? Lo que te está rodeando. Con su lepra que te quiere contaminar. Porque la lepra se extiende. Si no, pregunten, ¿qué es lo que se aprende más rápido? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Qué cosa? Pues la lepra, ¿te dan cuenta? Se extiende. Es sencillo. Si no se quema el vestido, la plaga maligna se va a extender hasta consumirlo totalmente. Es decir, no hay manera de controlar el pecado alrededor de nosotros. Se va extendiendo por todos lados. Al contrario, no controlamos a Él. Él controla a nosotros, contaminándonos por completo. Por eso que se tiene que ser radical. Solamente hay una solución a acabar con la lepra. ¿Cuál es? Quemar el vestido, destruirlo, quitarlo de su vida. Si es una mala influencia, una amistad de mala influencia, ¿qué tienes que hacer? Pues aléjate de esa persona. ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? Si es la computadora que siempre te jala la vista, pues vende la computadora o me la regalas, yo acepto. Y no voy a estar viendo esas cosas. No, se ríe, pero usted no sabe el corazón de las personas. O de repente es el televisor. Te compraste para ver tus programas ahí que te andan distrayendo los ojos, pero te están contaminando. Algunos dicen, no, yo no tengo ni computadora. No, ni veo la tele, pero tienes otras cosas. No me alcanzaría el tiempo para mencionar todas, quiero que entienda. Pero sí, quiero que entendemos el mensaje de que tenemos que ser radicales y hay que apartarnos de ello. No sé si usted entiende. El domingo acabamos de hablar sobre que tenemos que ser radicales en ese sentido. Y luego hoy, sobre lo mismo vamos. Hay que destruirlo. Es una ley natural. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿o no? Sí. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y usted no crea tan seguro que es la excepción a la regla. Lo inmundo, hermano, siempre contamina lo limpio. El único caso que fue al revés, ¿sabe cuál fue? El de Cristo. El único que se juntaba con lo peorcito, pero Él los contaminaba a Él de su santidad, de su justicia, de lo que Él era. Es el único caso. En todos los demás, siempre lo inmundo va a contaminar. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Todo lo que hay en nuestras vidas que sea contaminado con el pecado, lo tenemos que eliminar de una manera tajante, de una manera radical. Cuando vemos de ahí del versículo 53 al 55, habla que la lepra es penetrante, es profunda, no es superficial. Entonces no busque maquillarlo. Corte. Las muchachitas que andan con algunos muchachos ahí leprosos. Si usted no quiere quedar leprosa, corte. No, es que yo no me hablo, solamente me mandó por mensaje por Face. Corte. Quieras o no, te va a contaminar. ¿Sí? ¿Y quién le dijo al pastor? Ahora que vayas a la casa vas a ver. Pues nadie me dijo, te estoy hablando.
Pero estoy poniendo ese ejemplo, pero eso aplica a cualquier otra cosa. No hay otra manera, hay que quemar el vestido. Ahora, si se puede, vamos a hablar en estos términos, del 56 al 59 de Levítico. Yo voy a ir breve porque ya estamos avanzado el tiempo. Si se puede lavar humanamente, entonces no es lepra. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que son malas y causan daño, tienen mala influencia sobre nosotros, pero si algo así puede lavarse por esas fuerzas humanas, nosotros lo podemos quitar en nuestras vidas. ¡Qué bien! Debemos hacerlo, pero eso no es pecado. Por ejemplo, vamos a decir, algunos se distraen demasiado tiempo en ciertas actividades y no están orando. Pero es una fuerza de voluntad. No, ya no me voy a distraer tanto, pero ahora me voy a dedicar más tiempo a la oración. ¿Entendemos eso o no? Ok. Estoy poniendo un ejemplo para que algunos digan, ¿y ahora y qué? Pues ya, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Hay ciertos, no sé, vicios, podemos decir a veces, que traemos, ¿no? Ya estás arrepentido, ya. Estoy hablando de los nuevos, ¿no? No hablo de los viejonazos, esos que ya tienen 20 años, ¿no? 30 años. No, eso ya se supone que no hay esos vicios. Hay otras cositas que Dios todavía sigue que puliendo, pasando la lijita, ¿verdad? Pero a algunos les tiene que pasar la número 5. ¿Las 5 es? ¿Cuál es la más gruesa? ¿La 5? La 600, yo estoy al contrario. La 600, imagínense. ¿Ah? Las 600 tienen que pasarle a algunos. ¿Pero por qué a mí? Pues te está pasando las 600, acuérdate. Pero algunas cosas ya pasan, ya cuando has pasado las 600, va menorando. Y en algunos casos te va a pasar con lija de agua ya más suave. Pero duele también. Entonces, algunas veces hay algunos cristianos que sí son cristianos, sí se han arrepentido, pero todavía tienen algún vicio por ahí. ¿A poco sí se permite tomar algo? No estoy diciendo vicios de esos. De repente le gusta comer en exceso. ¿Es su vicio la comida? Porque no se enteró que la gula es pecado. ¿Qué les parece? Pero sí se arrepintió. O sea, no podemos juzgarlo. O sea, para no estar juzgando. ¿Sí me entienden o no? Ok, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden lavar humanamente y que está bien. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Comprenden la idea? Okay. Y tenemos que hacerlo, pero tenemos que entender que el pecado no funciona así. El pecado no se puede lavar humanamente. Solamente la sangre de Cristo puede lavar eso. Versículo 57. Y si apareciere de nuevo en el vestido la urdimbre o trama o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. El pecado es persistente. Fíjese. ¿Se da cuenta? Es persistente. Y después de tratar de lavarlo, de quitarlo humanamente, se vuelve y a menudo vuelve 7 veces peor. Cuidado. Jamás digas, no, a mí conmigo no viene la tentación, yo soy tan espiritual y que no sé qué. Es más, voy a ayunar 40 días, como algunos a veces quieren que con eso ya se libran de la tentación. Jamás. Mira a Cristo, ayunó 40 días y 40 noches. Y aún así fue tentado. La diferencia es que Él es Cristo y Él no cayó. Esa es la gran diferencia. Vamos sobre el final entonces. La lepra es algo serio. Implicaba una vida de muerte. Es decir, andaban en vida, pero muertos. Miren el luto que cargaban, ya les hemos hablado. Y el pecado es igualmente serio. ¿Por qué? Porque el pecado te va a llevar a la muerte. Pero no solamente la muerte de este cuerpo, sino la muerte eterna. Sin embargo, hay una sola solución para la lepra: Jesucristo. Él es el que limpia al leproso y Él es el que cura al incurable. Cristo llevó nuestro pecado, llevó todo nuestros pecados ahí en la cruz. Y Él nos ofrece una limpieza total,
Nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Nos ofrece la libertad de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza caída. Cristo nos ofrece una vida eterna, una vida limpia, una vida sana, una vida que no tiene fin. Y nos ofrece una nueva naturaleza. Pero ¿saben qué? No solamente eso, le añade nuevos vestidos. Vestidos nuevos. Qué tremendo. Y es el único que puede hacer de lo incurable, curable. De lo imposible, posible. Nadie pudo curar la lepra, así como nadie puede curar el pecado. Pero Cristo lo hizo posible por amor a ti y a mí. No podemos curarnos en nuestras fuerzas humanas. Es porque Cristo, Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que limpia de todos los pecados. Por eso que Dios está llamando a todo pecador a reconocer, a todo leproso, que podamos reconocer nuestra condición, reconocer esta enfermedad, reconocer esa necesidad y correr a Cristo y decirle desesperadamente: quiero ser limpio. Pero que tiene que ser de lo profundo del corazón. Muchas veces lo hacemos porque tal vez estamos pasando una situación y la lepra nos está causando dolor, pero no lo hacemos porque realmente queremos arrepentirnos. Sin embargo, Él está dispuesto a limpiar por completo toda lepra de pecado cuando uno verdaderamente se acerca ante el Señor. Los que quieren seguir en la inmundicia, los que quieren tratar de limpiarse a sí mismos, cuando se tratan de limpiar, más se ensucian y más se alejan de Dios, porque ninguna obra humana podrá hacer que el ser humano pueda acercarse ante Él. Hermanos, ¿dónde están los que se quieren limpiar por sí mismos? Fuera del campamento, lejos de la presencia del Señor. Igualmente, ¿para qué nosotros? ¿Para qué tenemos que buscar a otro? ¿O para qué nosotros queremos limpiarnos? No tiene sentido. Vayamos al que todo lo puede. Que el inconverso corra a Cristo para salvación, para que lo limpie de esa lepra. Pero aquel que es creyente corra también a Cristo para esa santificación, para que limpie esos vestidos de la lepra antes que te puedan contaminar y hacer caer.